Ser parecido al de la semana pasada, lo que pasa es que bueno, intentaré ir mejorando en esta línea porque como ha variado un poquito este seminario, como sabéis, yo le sigo llamando seminario porque la forma es la del seminario, pues en la medida de que estamos trabajando sobre textos específicos y además vamos sin prisas, porque vamos a ir avanzando a través de esta selección de textos bastante autorizados y con digamos, bastante garantizados en cuanto a la originalidad y al rigor de los mismos, ¿no? La sesión pasada hubo gente que le gustó y yo creo que el motivo ha sido porque intervinisteis bastantes, ¿no? Yo creo que ese ha sido, porque realmente luego me pongo a mirar y digo, bueno, más o menos como siempre, digo yo, pero entonces hoy vamos a hacer lo mismo, pero lo que vamos a intentar es abrir un turno de participación único, quiero decir, no entre medias, porque me cuesta sino a mí bastante concentrarme, en la medida que no tengo ahí un esquema, sí tengo los textos, ¿no? Entonces voy a ir leyendo y comentando algunas cositas. Yo os ruego que toméis nota y que luego abrimos un turno de participación porque salen cuestiones muy interesantes. Pues los textos que vamos a ver hoy están titulados Los problemas relativos al hombre, porque recuerdo lo anterior y tenía que ver con la unidad de la naturaleza, una de las cuestiones de las que tratamos, y otro también fue la cuestión de la causa o el origen de la reflexión y del pensamiento, que era el maravillarse, el asombrarse, y también hablamos de la unidad, y por ahí apareció la figura de Eros como aquel que unifica todo, ¿no? Y también vimos cómo Eros incluso es anterior a Zeus, en esa genealogía de los dioses, o en esa, digamos, en las que se llaman teogonías, ¿no? Bueno, ahora, sin embargo, vamos a ver los textos prefilosóficos, recalco que son prefilosóficos, referidos al hombre. Voy a plantear una especie de objetivo o de casi de hipótesis, de objetivo para que podáis ver hacia dónde vamos. Yo sostengo que, acordados del núcleo ético-mítico que también hablábamos, que es como la base, ¿no?, de donde emergen muchas situaciones, por supuesto actitudes, conductas, valoraciones, está como en la raíz de nuestra propia, vamos a llamarle unidad cultural o proceso cultural, de esto que se puede llamar en este desarrollo de los pueblos en el sentido antropológico, en esta línea del pensamiento y de la cultura occidental, que también le podemos llamar indoeuropea, sobre todo si nos estamos refiriendo a aquellas épocas, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y hacía la comparación con el inconsciente, ¿no? Así como el inconsciente, dicen al menos los que siguen la línea freudiana o psicoanalítica, motiva conductas que no sé, y sin que, lógicamente, al ser inconsciente no nos damos cuenta, es involuntario, pero ahí están, ¿no? Bueno, el inconsciente no voy a entrar en ello porque es aceptado por algunos, denostado por otros, por otras líneas en psicología, es algo que no es constatable, de dónde está el inconsciente, qué es el inconsciente, pero lo que está claro es que hay cosas que, hay elementos inconscientes que están actuando, por ejemplo cuando soñamos, ¿no? O cuando nos equivocamos, lo que se llaman los lapsus. Estoy con Viti y le digo Pepita, y entonces, no, perdón, ha sido un lapsus, ¿no? Los lapsus habría que rastrear, ¿no? ¿Por qué le llamamos Pepita a Viti? Bueno, pues del mismo modo hay una serie de actitudes nuestras como pueblo o como cultura, está bien hablar de pueblo, que se remonta a muy antiguo.
primer tema, la primera cuestión que va a aparecer en los textos es el problema del mal, la vida y el mal, la derivación del mal de una culpa. Hay una culpa originaria que está en la base de situaciones muy problemáticas, ¿no? Hay también una noción de un hado o un dios o una divinidad o un sino ineluctable, que es producto de la voluntad divina, y entonces pues no seríamos libres a la hora de poder conjurar ese destino que está escrito y que las moiras, que es la moira y que las parcas a veces intentan, también son otras encargadas de desarrollar. Nosotros podemos ser culpables de algo que verdaderamente no hemos tenido intención de cometer, ¿no? Recordemos el mito de Edipo, en donde pues Edipo va a matar a su padre y va a hacer una relación incestuosa con su madre. Y eso es lo que está escrito. Y Edipo lo actúa, pero sin saber lo que está haciendo. Y cuando realmente se da cuenta, bueno, imaginaos, en algunas versiones, por ejemplo, Jean-Paul Sartre tiene una versión magnífica en Las moscas y se arranca los ojos, bueno, una tragedia, creo que ha matado al padre y está con su madre, ¿no? Bueno, el año pasado tuvimos la idea, lo habíamos hablado con Luis, de hacer una especie de sesión de teatro leído de Las moscas de Sartre. A lo mejor este año lo hacemos, porque para que veáis que lo tan antiguo en realidad calza perfectamente con lo tan actual, ¿no? Entonces a lo mejor si lo preparamos un poquito en algún momento, es cuestión de repartir los papeles, lo leemos sentados aquí o nos ponemos así, y veréis que es muy interesante, ¿no? Uno hace de Agamenón, otro hace de Electra, otro hace de Edipo, etc. Eso es se desarrolla en la aldea de Argos y en un ambiente tórrido, mediterráneo, en donde el Día de los Muertos, que es muy interesante porque acaba de ocurrir, se llena de moscas. La localidad Argos, este pueblo, pero moscas, lleno de moscas negras y robustas. Y esos son los remordimientos. Entonces abre esa especie de espacio para que los remordimientos de todo el mundo invadan a ese pueblo, ¿no? Y es la culpa también, ¿no? Luego Edipo precisamente se va, que ya no es Edipo ahí, que es Orestes en realidad. Los personajes cambian, pero el relato es casi el mismo. Pues se va a llevar a las moscas definitivamente, tocando una flauta, y lo siguen a él. Y es la imagen también de la redención, ¿no? Es que aquí hay figuras de verdad que sería interminable. Yo quisiera ir cada vez reposando más lo que estamos haciendo, para que podamos ir casi paladeando las figuras que vamos a ir planteando, porque veréis que son actuales. O sea, es súper actual la cuestión de la culpa, sentirnos culpables, y a veces culpables por cosas que no hemos hecho. Y cuando en las relaciones humanas, cuando en las discusiones, en las situaciones tensas, o muchas veces hay un intento de manipulación porque la otra persona intenta hacernos sentir culpables, ¿no? No, es que yo venía tan tranquilo del trabajo y me encuentro con esto que no puede ser. Y al final se arman discusiones y se acusan mutuamente, nos acusamos mutuamente y lo pasamos verdaderamente mal, porque lo de la culpa es algo como sensible que tenemos los humanos, y por algo nos viene. En todas las culturas se da esto. Sería muy interesante, ¿no? Probablemente no sean todas, sea una característica de nuestra cultura. Bueno, el texto 24 lo leo, ¿sí? O apuntamos algo o lo dejamos ahí para comentarlo luego. Muy a menudo, un texto de Homero, de la Ilíada, ¿no? Muy a menudo los aqueos me reprocharon y me hicieron este discurso. Pero no soy yo el culpable, dice Agamenón, fijaos que, sino Zeus y el hado y las erimnas, habitantes del aire, que en la asamblea me inspiraron en el alma un salvaje enseguecimiento.
el día que arrebaté su botín a Aquiles. Pero ¿qué habría podido hacer? El Dios cumple todo hasta el fin. O sea, lo que realmente Agamenón hace, él no quería hacerlo, pero no pudo sustraerse a eso. Ya seguiré. El texto número 25, Dios engendra la culpa entre los mortales cuando quiere destruir por completo a una familia. Yo diría ya a una nación y a un generar la culpa. Nadie puede huir de los males enviados por los dioses. Son varios textos parecidos, por eso los leo, los he ido agrupando. Nadie puede huir de los males enviados por los dioses. Tendríamos que preguntarnos, que ya veíamos la semana pasada, hasta qué punto sigue presente en nosotros, aunque sea hasta de una manera inconsciente, la cuestión del destino, ¿no? Como que esto estamos predestinados, quién sabe a qué. Esto es terrible, porque si las personas se consideran culpables o se consideran que les espera un destino, se resignan a un destino fatal, pues van a ser muy, muy felices, muy desgraciadas, ¿no? ¿Y cómo se corta? Lo bueno sería en esta grupo de reflexión filosófica, o como se les quiera llamar, en este seminario, es precisamente que pudiéramos ensayar salidas en un determinado momento del curso o a lo largo del curso, ensayar salidas a ver cómo yo me libero de ese sino de lo que, por ejemplo, pues siempre vas a ser pobre, siempre va a haber guerra, al fin y al cabo no se puede ser feliz, el amor no existe, todo ese tipo de cuestiones que estamos prisioneros de ellas y que sin embargo no podemos cortar. Entonces esto que nos viene de tan lejos realmente está actuando en nosotros hoy en día. Ay de mí, de cuántas cosas nos acusan los mortales, sin embargo, dice, a nosotros los dioses, esto lo dice Zeus, se queja, pues dicen que de nosotros proviene el mal, en cambio ellos mismos se lo procuran con sus arrogancias contra el hado. Esto es un texto de Homero. Hay dos tendencias en estos primeros textos, aunque la mayoritaria, a mi modo de ver, son los dioses los que escriben nuestro destino y que somos culpables y no podemos evitarlo. Y sin embargo hay algunos atisbos de aquellos que piensan que no, que nosotros nos labramos nuestro propio destino y que no le echemos las culpas a los dioses. Esto, por supuesto, lo segundo que digo es característico del cristianismo, casi yo diría del judeocristianismo. Y sin embargo, en estos textos se ve que también hay atisbos de esto en los textos que podemos llamar de la otra tradición, la tradición pagana, ¿no? El cristianismo no, el cristianismo doctrinal, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del cristianismo doctrinal. Desde luego el hombre es libre y es culpable cuando realmente es consciente y voluntariamente cuando transgrede, ¿no? Y es más, existe la posibilidad muy interesante en el judeocristianismo, la posibilidad del arrepentimiento y del perdón. Eso nos salva, independientemente de nuestras creencias, porque si nosotros nos podemos arrepentir y además nos perdonan, pues de alguna manera se lava esa culpa y sobre todo podremos distinguir lo que es culpa de lo que no es culpa. Claro, el cristianismo se ha infiltrado la cuestión del pecado original, que es lo mismo de lo que estamos hablando. Sin embargo, en la doctrina, en la teología cristiana, no es tan fácil cometer un pecado. Hay que tener intención de cometerlo. Tiene que haber materia de pecado, tiene que tener contenido, tiene que haber intención de cometerlo, etcétera, etcétera. Si no, no hay pecado. Por eso los niños no pueden pecar. Yo creo que alguna vez he hecho alusión a esto, cuando hay un irresponsable que da la absolución a un niño de 7 años de que ha cometido un pecado mortal, cuando no pueden pecar, están generando el sentimiento de culpa en una criatura que es imposible que peque. No hay conciencia de pecado. Eso luego se va a reflejar en nuestro código penal, en la edad de responsabilidad penal y en todo este tipo de cosas. Por eso a los menores se los trata de una determinada manera respecto a los adultos.
El tema del arrepentimiento y del perdón también es un tema interesante hasta para lo penal. No, que se pudran en la cárcel, esa expresión ya es que se pudran, no que se pudran en la cárcel, que lo pague. A la cárcel no se va a pagar nada, a la cárcel se va a rehabilitarse. Y en todo caso, también a segregarlo en determinados casos de la sociedad, pero se va a rehabilitar. Otro discurso sería si las cárceles rehabilitan o no rehabilitan, pero a la cárcel no hay que ir a pudrirse. No, es que tienen piscina y aire acondicionado. Bueno, ojalá cada vez más las cárceles tengan piscina, gimnasio, aire acondicionado y puedan estudiar carreras en la UNED. La cárcel es un sitio ideal para estudiar carreras. La UNED asiste, como sabéis, a la cárcel. Yo tengo compañeros míos que han sido doctores en la cárcel. Yo no he tenido esa suerte. Me hubiera gustado, sinceramente. Bueno, me encantaría ir a Soto del Real porque me gustaría charlar personalmente con una persona. A lo mejor podemos ir como Universidad Popular al Soto del Real y hacer... Bueno, muy bien, seguimos. El concepto de los males, el concepto de que los males derivan de culpas de las que son responsables los hombres predomina en Hesíodo. Esta es un poco la postura de Hesíodo. Esos son los dos grandes poetas, Hesíodo y Homero. Bueno, para él la culpa serían los hombres los responsables. En esta obra que se llama Las Obras y los Días, ¿no? El relato de la culpa de Prometeo, robo del fuego divino y el envío de Pandora con la copa llena de todos los males y la historia de los 5 edades señala una decadencia progresiva desde la edad de oro como consecuencia de culpas crecientes. El concepto de la fatalidad ineluctable al hombre, la culpabilidad humana, se encuentra también en Esquilo. Sin embargo, también para él es la culpa humana la que engendra la culpa ulterior. La acción impía de los padres engendra otra semejante en las generaciones siguientes de su raza. O sea, la culpa se arrastra por generaciones. Habría que ver qué significa esto. Es muy interesante. Y también, dada esta producción de culpa por culpa, el hombre tiene la posibilidad de resistir con su voluntad y salvarse de los designios del hado. Este sería Esquilo. Desecha el principio del funesto impulso, este es el texto, porque el demonio, cambiando por el cambio del querer que sucede con el tiempo, pudiera quizás tornarse en viento más plácido. O sea, como que nos podríamos resistir. Eso, hay atisbos en Esquilo. Bueno, en realidad los textos pues, se pueden volver a leer, lo que sea, pero básicamente aquí viene la cuestión de si hasta qué punto nosotros nos podemos resistir a los designios. Yo creo que sí, pero depende cómo se interprete. Por supuesto que nuestra vida no está regida por los dioses y que no hay un destino escrito, pero sin embargo hay unas tendencias muy difíciles de dominar y que en realidad hay que encauzar. No olvidemos que nosotros, por estar metidos, estar en este mundo cultural, este mundo civilizado, de saber convivir, hemos tenido que renunciar o hemos tenido que dominar, reprimir muchos instintos. Nosotros no podemos ser violentos como nos surge instintivamente porque vivimos en una sociedad civilizada. No podemos dar rienda suelta a nuestros instintos en ningún sentido. Está esto regulado. Entonces, eso generaría también de alguna manera una tendencia a ir repitiendo conductas y acciones porque emanan de ese núcleo instintivo, que también es un poco un núcleo inconsciente de nuestra cultura. Por eso es tan difícil a veces cambiar. La gente cuando va a los psicólogos, a las terapias, va porque es superior a ellos el poder cambiar ciertas conductas o ciertas actitudes que le hacen sufrir y que también les causa daño a los demás. Entonces, esto tiene algo que ver, como que hubiera algo impreso en el ser humano que hace que algo se nos escapa, ¿no? Yo muchas veces he dicho en otros temas, en algunas cosas que tengo escritas, que en el amor erótico no somos libres. El amor erótico no somos libres. El amor erótico anula nuestra libertad, por lo menos el amor erótico, el deseo y la atracción y todo esto, es un reclamo de nuestra especie para, en el fondo, para que la especie continúe. Yo muchas veces digo, eso es algo
de los mamíferos y de otros animales, pero bueno, nosotros somos mamíferos, somos primates, ¿no? Y cuando eso ocurre, es tremendo, se puede matar por amor, se pueden, todos estos crímenes pasionales, ¿no? Porque realmente ahí tiene todo el atavismo de algo que no somos verdaderamente libres. E incluso cuando, entre comillas, queremos o nos enamoramos de una persona totalmente inconveniente, nefasta, sin embargo somos incapaces a veces de salir de eso porque no somos libres. Así se explica en muchos casos de mujeres maltratadas que siguen persistiendo y siguen perdonando. Esto lo dice muy bien Erich Fromm, ¿no? Cuando en el arte de amar y en el miedo a la libertad, cuando realmente esta relación sadomasoquista, el dominador, luego dice, no, perdona, lo hice sin querer, fue un momento de perdí los nervios, y se pone sumiso. Cuando se pone sumiso y la otra persona lo perdona, vuelve a machacarla, ¿no? Entonces es un círculo que no se corta nunca, porque así como el opresor, en este caso el maltratador, necesita a la maltratada, en el fondo la maltratada ya ha generado unos mecanismos perversos que la hace sentir como que el que la maltraten es porque la quiere demasiado, porque es tan celoso, porque me quiere tanto y por eso me hace la vida imposible. O sea que no me parece mucho. Es para rastrear hasta qué punto este relato de que los dioses establecen nuestro destino, del cual no nos podemos librar, no está impreso de alguna manera en nuestra propia estructura psicofísica o psicobiológica, o como lo queremos llamar, y la hemos intentado interpretar a través de estos y expresar a través de estos relatos. Lo interesante sería, si en algún momento también de repente pues estos nombres que se utilizan en esta universidad, taller y cosas por el estilo, bueno, ¿por qué no podría haber un apartado de un taller donde efectivamente hiciéramos el ensayo de traducir todas estas situaciones actuales, ¿no? Y más que actuales, las situaciones reales de nuestra vida? Porque estamos siempre en la misma cuestión. Mientras más nos entendamos, nos comprendamos a nosotros como individuos y comprendamos al ser humano, más posibilidades tenemos más libres somos, más posibilidades tenemos de ser felices, ¿no? Ya sabéis que lo que yo pienso de la felicidad, lo que es la felicidad, no me refiero a la felicidad tonta, ¿no? Pero realmente esto de ser protagonistas de nuestra propia vida, no son solo palabras, pero para eso ahora estamos intentando en un trabajo que yo creo que es bastante serio, o debería ser bastante serio desde el punto de vista científico de análisis de textos y de intentar interpretarlos de la manera más ajustada posible, buscar raíces y poder aportar algo, ¿no? Fijaos qué interesante sería que al final del curso pudiéramos aportar entre varios o entre todos después algunos ejemplos, algunas interpretaciones que puedan desbloquear situaciones, por ejemplo, de infelicidad. Sería muy interesante. A lo mejor nada de muy ambicioso, pero podemos hacer una publicación o algo. El hombre que hace daño a los otros es el artífice de sus propios males. El mal designio es peor aún para quien lo delibera. El ojo de Zeus ve todas las cosas y todas las comprende, y cuando le agrada hacerlo les presta atención y no le pasa desapercibido qué especie de justicia encierra dentro de sí una ciudad. Malo es ser justo, si el más injusto debe tener la preeminencia en el conflicto jurídico. Es interesante este texto. Malo, o sea, malo terrible, es ser justo. Malo es ser justo en un lugar donde la injusticia es lo que predomina. Los otros días me llegaron una de las páginas de las redes sociales, la justicia española se ha hundido, porque en el tema este famoso de las hipotecas, ¿no? Como se ve clarísimo, ahí es meridiano el poder realmente de los que detentan el poder, que es el poder económico y en este caso la banca, ¿no? En donde un Tribunal Supremo dicta, nunca ha pasado, una sentencia donde tendrían que devolver un dinero que se ha ido cobrando a la gente, pero como eso por lo visto han obligado a cambiar la sentencia. Y a esto se le llama democracia, y a esto se le llama democracia. Entonces, terrible es cuando en un mundo de injusticia, donde ganan los injustos, en el fondo el justo es tonto. O sea, el que cumple la ley es tonto, el que cumple la ley se siente
una persona ingenua, una persona incluso criticable, porque aquí lo que trata es infringir ser injusto y que no te pille. Es interesante porque tus textos ya son muy antiguos. La justicia se sienta cerca de Zeus, su padre, hijo de Cronos, y le comunica los inicuos propósitos de los hombres. Y fácilmente da a Zeus la fuerza y fácilmente maltrata a los fuertes, fácilmente rebaja al soberbio y fácilmente exalta a quien permanece en la sombra. Fácilmente pone derecho lo que estaba torcido y mortifica al arrogante. Pues ojalá. Qué bonito. Pero uno paga enseguida la culpa, el otro más tarde, dice Solón. Y si ellos lo evitan, no los encuentra el divino hado a su llegada. Vuelve en cada caso más tarde, sin su culpa. Pagan la culpa a los hijos de aquellos o la generación posterior. La culpa se paga siempre, según estos relatos míticos. Siempre se paga. ¿La pagas tú o tus descendientes? ¿Qué significa esto? Pues imaginaos, estamos en textos absolutamente primigenios. Esto es como cuando uno hace exégesis de textos bíblicos, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús o qué quiso decir tal o tal cosa? Bueno, pues esto. Y esto da posibilidades de construir toda una filosofía que tome conciencia de cuáles son las raíces y cómo han ido evolucionando en nuestra propia cultura. Algunos de nuestros males probablemente deben ser rastreados hasta muy lejos. Por eso no es tan fácil, o cuando los países, o cuando los lugares, yo la vez pasada decía en una entrevista en la radio, que si queréis os la mando, o la tenéis por ahí, de que era una entrevista que me hacían desde Argentina, y el periodista bueno, muy conocido, Gabrieli se llama, Gabrieli de apellido, yo le decía, me pregunta, bueno, usted habla en su libro del derecho a la esperanza, ¿me puede explicar? Claro, es un programa de radio, en una hora punta, en una hora de máxima audiencia, entonces es bonito hablar de esperanza, un filósofo habla de la esperanza, pero yo, que a mí eso de ir por lo fácil y dorar la píldora no me gusta, le digo, bueno, tengo que reconocer que cuando yo escribo este libro, este párrafo en esta página, yo estaba pensando en España. Estaba pensando en España, donde había surgido una situación espontánea muy interesante. Yo me refería al 15M, donde efectivamente ahí surge un fenómeno social, donde hay jóvenes, pero también estamos los yayoflautas y la gente que realmente puede conseguir cosas. Entonces eso para mí fue un soplo de aire fresco, ¿no? Me estoy refiriendo a aquel momento y a muchas cosas. Pero yo digo, esto no lo puedo aplicar a Argentina, porque Argentina considero que es un país fallido. Terrible decir, dice él, es bueno que alguien como alguien que viene de afuera, pues nos intente hacer despertar. Es fallido porque la situación actual es pésima, y no hay ninguna alternativa a la vista, ninguna. Y acaban de firmar un rescate, van a estar 40, 50 años totalmente controlados. Se ha perdido la soberanía de un país como Argentina. Entonces, esperanza, no hay ninguna esperanza. ¿Y qué esperanza va a haber? Entonces, probablemente la culpa la seguirán pagando los pobres argentinos. Yo lo pago porque no lo pago, porque he venido para acá, para no pagar. Estos conceptos, aplicados al mundo humano por Hesíodo y por Solón, se convierten después en conceptos cósmicos. Hay como dos concepciones, que también lo voy dejando por ahí, porque todo esto en algún momento vamos a ir recogiendo. Por un lado, siempre se ha dicho que la visión del cosmos, de la naturaleza, el origen de la naturaleza como lucha entre contrarios, todo esto, es lo que luego va a influenciar a la concepción de la sociedad y de los seres humanos que tienen los griegos. Y también, sin embargo, también hay otros textos que nos llevarían a decir que toda la concepción del universo que tienen los griegos realmente es una proyección de la concepción de la vida y de la sociedad que tienen los humanos, los griegos. Bueno, pues esto es interesante, porque aparecería, por supuesto, además es siempre claro que la cuestión antropomórfica de
de los dioses y de la divinidad, como los dioses son hechos a nuestra imagen y semejanza y no a la inversa, ¿no? Una visión antropomórfica, tienen forma humana los dioses. Bueno, pues hay muchísimos textos, que yo no sé si saltarme alguno. Bueno, voy a leer otro y a lo mejor salto algo. Dice: hijo mío, es un texto de Simónides de Amorgo. Todos estos personajes son personajes que no me voy a dedicar a explicar lo que son, pero es tan fácil como ponerlo en Google y te lo sitúa en la época y quién era Simónides de Amorgo. Estos son unos textos que yo he conseguido, yo no me dedico a estudiar a Simónides de Amorgo, sería un genio yo de una erudición increíble. Hijo mío, dice, Zeus tiene en sus manos el fin de todas las cosas y dispone de él como desea. Pero los hombres nada saben. Esto me gusta a mí. Criaturas efímeras, vivimos como bestias en el prado, ignaros de la manera en que la divinidad conducirá a su término cosa alguna. Todos viven solo de esperanza y de ilusiones, y su meditar tiende a lo inalcanzable. Vejez, enfermedad, muerte en el campo de batalla o en las olas del mar, alcanzan al hombre antes de que haya logrado su meta. Otros terminan suicidas. Si me atendiesen, no amaríamos nuestra propia infelicidad y no nos atormentaríamos buscando dolores incurables. O sea, por un lado, estamos como perdidos. Yo esto lo he dicho mucho, ¿eh? Este texto no lo había leído antes de lo que yo decía. Ahora o sea, yo a veces digo que el ser humano me da, es como si yo me escindiera, ¿no? Me da como mucha ternura, si yo no fuera a ser, o nos da, porque estamos, es que realmente si lo miramos si pudiéramos tener una mirada objetiva, lejana, y como siempre hago la hipótesis del marciano, ¿no? Realmente somos, aparte de muchas cosas que podemos ser hasta patéticos y ridículos, pero sobre todo podemos ser objeto de una gran ternura, porque nos inventamos castillos en el aire, porque tenemos esperanza que nunca se van a cumplir, porque creemos en vidas que no en otras vidas, y perdemos, y nos resignamos incluso y malvivimos esta. Yo también digo muchas veces que somos un primate incomprensible, totalmente incomprensible. Sería como una anomalía de la naturaleza. Somos una anomalía. Probablemente esa anomalía de la naturaleza está pensada emerge la propia naturaleza porque somos los encargados de liquidar la naturaleza, la nuestra. Somos los encargados. Pero en otra oportunidad, que tiene que ver con esto, porque me preguntaron en una entrevista si yo era un filósofo romántico, y como yo creía que me estaban preguntando si era beckeriano o cosas por el estilo, y que le escribía y hablaba sobre el amor, le dije, bueno, sí, soy romántico, le digo, pero soy romántico en el sentido del romanticismo alemán, Goethe, Herder, toda esta gente. Y digo, y yo soy romántico sobre todo porque reconozco que busco absolutos que sé de antemano que no existen. Este es el romanticismo más puro, ¿eh? Aquí en España eso se traduce por esta relación con la muerte, ¿no? Que también la muerte es en el fondo lo que no existe, ¿no? Es una relación con algo que no existe, porque ya hemos dicho que cuando estamos muertos, estamos muertos. O sea, no existe la condición de muerto, solo existe la condición de vida. Pero, sin embargo, buscamos absolutos que sabemos que no existen. Pero esto es muy interesante porque luego nos lleva a la utopía, ¿eh? Porque tenemos un horizonte que vislumbramos de la sociedad, del mundo, de las relaciones, de todo lo que queremos, y mientras más nos aproximamos, mejor es. Pero esa tendencia al absoluto, esa tendencia a que vamos a ser inmortales, que lo trata muy bien Kant en la crítica de la razón pura, entronca muy bien con esto. Somos dignos realmente de conmiseración. Hay que tener mucha paciencia con nosotros y pues estamos bastante perdidos y además nos afanamos en intentar ser felices, en poseer, en hacer cosas, y cuando parece que no se puede del todo. ¿Qué salida tenemos? Otra cosa para esa especie de taller o cosa por el estilo. Bueno, vamos a buscar las salidas, ¿eh? Pero
Algo ha dicho, bueno, pues yo creo que voy a avanzar un poco. Bueno, hay un subtítulo que dice ahí la visión pesimista, la vida es un mal. Este texto lo tenéis vosotros, porque estoy trabajando con el mismo, pero lo voy a adaptar. Sin más, no corrijo la traducción, pero estoy corrigiendo algunos otros textos que son de algún otro filósofo contemporáneo que están pésimamente traducidos. Perdona, ¿hay alguna diferencia cuando se ha hecho algo incorrectamente o mal o muy mal entre pedir perdón y decir lo siento? Yo creo que, podría haberla. Estamos hablando de una cuestión lingüística, pero podría haberla, porque... No, desde el fondo, desde la cuestión... Sí. No me quiero desviar mucho, pero sí, porque podría haber hay una diferencia lingüística, semántica y de estilo, pero depende. Hay gente que sí, hay diferencias. Si quieres lo tratamos luego. Podría haber, porque tengo que lucubrar, quiero decir, no tengo la respuesta, pero tengo que lucubrar. Y para mí, a lo mejor, y quizás para vosotros también, la cosa de lo siento es, bueno, ha pasado esto, lo siento. Y en cambio, al pedir perdón, reconoces la culpa. Pero, y al decir que no es lo mismo que la responsabilidad. Yo puedo ser responsable, o por lo menos, lo siento, yo me atropello ahí, salgo y los tiro al suelo a mis amigos, pues lo siento, ¿no? En cambio, en el pedir perdón es un sentirse culpable. Y muchas veces pedimos perdón por cosas que no tenemos que pedir. En todo caso, sí podríamos decirlo así. Por ahí podría ir. Pero vamos, lo vemos, si te parece, lo apuntas. Otro tema importante es que la vida es un mal. Ahí voy a hacer referencia a algunos textos que están en el principio, en la base de nuestra cultura, de que la vida es un mal. Eso, fijaos, todo lo que del pensamiento, vamos a llamarle pagano, entra en el cristianismo, y a través del cristianismo en la catequesis, el adoctrinamiento y todo. Se valora, por ejemplo, los pecados de la carne, ¿no? Abandona el mundo, demonio y carne, líbranos del mundo, del demonio y de la carne. O sea, todo lo mundano. Parece que lo mejor es estar encerrados aislados del mundo, porque la vida es un mal. No digamos nada si ese mal en nuestra civilización. Además, se le ha endilgado desde la figura de Eva a la mujer, ¿no? Que es la causante de todos los males, porque es la que tienta, porque la concupiscencia está en la mujer. Hay muchos filósofos, tanto clásicos porque esto viene del propio Epicuro, que es muy interesante, su filosofía. Sin embargo, dice: no te cases, no tengas hijos, no te metas en política, porque los hijos el matrimonio es fuente de males, y los hijos no digamos nada, y meterse en política. Entonces, realmente, para aislarse del mundo, no te cases. El celibato ha sido planteado en Occidente por dos motivos. Uno, por una cuestión económica, para que no se casaran los curas, el celibato de los curas, religioso, para que no se casaran los curas y la iglesia, y no tuviera herederos, se admitían los descendientes, ¿no? Tranquilamente, de los papas, que los hacían cardenal y tal, pero las pertenencias seguían en la iglesia. Y la segunda era porque el matrimonio, sobre todo la mujer, por eso hay que someterla, por eso hay que llevarla en otras versiones de las religiones bíblicas, tapada y demás, y que ni conduzca, como en algunos países no puede ni conducir, porque es la causante de los males en nuestra sociedad. Es terrible, pero cuando hablamos de la liberación de la mujer, tenemos que también tener en cuenta todo lo ancestral contra lo que tenemos que luchar. Bueno. Es interesante, los textos. Ningún hombre es feliz, dice Solón. Abrumados de fatiga están todos los mortales bajo el sol. Teognis: de todas las cosas, la mejor para nosotros seres terrenos sería no nacer, no ver jamás los rayos vivos del sol. Pero una vez nacidos, lo mejor sería atravesar lo más tempranamente posible las puertas del Hades y ser sepultados con mucha tierra. O sea, lo mejor es no haber nacido. Y una vez nacido, irnos lo más pronto posible. O sea que
porque la vida es un mal. Esto es un valle de lágrimas, ¿no suenan, no? Es un valle de lágrimas. Es difícil a veces tener otra visión de que no es un valle de lágrimas, porque en la vida nos pasan tantas cosas tremendas que parece mentira, ¿eh? Bueno, esta afirmación de que lo mejor para el hombre sería haber nacido, y una vez nacido morir, es atribuida por la tradición al mítico Sileno, interrogado por el rey Midas. Los órficos toman de esta visión y la hacen suya y le atribuyen la significación de que la vida corpórea es una prisión para el alma, una expiación de los pecados. Por el cuerpo nos vienen todos los males. Esto está en esta religión, o en esta religión órfica, que va a impregnar tanto luego a los pitagóricos. Los pitagóricos siguen esta religión y va a implicar sobre todo a los pensadores itálicos, como se les llama, que son los de las colonias griegas que estaban en la península itálica, ¿no? Donde el cuerpo es lo malo, y el cuerpo es la cárcel del alma, dirá Platón bastantes años después, 2 siglos después, pero es que esto no lo inventa Platón. El cuerpo es la cárcel del alma, y por eso cuanto antes nos liberemos mejor, porque nuestro destino está en otro mundo donde el alma va a ascender cuando se separe del cuerpo. Esto es otro, el modo como expiamos. El cuerpo está porque hemos cometido un castigo, ¿eh? Pero fijaos qué similitudes hay con el relato de Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso. Parirás con dolor, a partir de ahora te olvidarás de lo que sabes. Es importante porque el estado divino en las dos tradiciones es el conocimiento. Adán y Eva conocían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocían el verdadero nombre de todas las cosas. A ver si os puedo hacer llegar un capítulo de un libro mío que habla sobre el lenguaje y habla de esto. Cómo ese hombre de paraisíaco, al cual siempre hemos querido volver, conocía todo. Y cuando son expulsados del paraíso, ignoramos todo y empezamos de cero, de nuevo. Parir con dolor, supongo, tener que luchar contra las bestias, en fin, empezaría nuestro de aquellos primeros homínidos o primeros hombres que desarrollan nuestra historia, ¿no? Y entonces, eso es una prisión. Y como para buscar soluciones, como desde antiguo también, el retorno al paraíso perdido, porque claro, esto está nosotros, en el caso de Platón y en el caso de los órficos, no vamos a hablar de los órficos porque de Platón ya tendremos tiempo de hablar, entra de lleno en nuestro programa, se trata de volver. El concepto de redención es el retorno al paraíso perdido, el retorno a aquel ámbito donde somos puro espíritu, entonces no sufrimos una serie de males. En el judeocristianismo se modifica. Realmente no hay, digamos, una preexistencia del ser humano, pero sí hay somos infinitos, interminables, eternos hacia adelante, ¿no? Y entonces, ¿cómo se accede a eso, al cielo, y cómo se accede a una vida eterna, vamos a llamarle eterna hacia adelante, porque no es hacia atrás? Pues en el judeocristianismo, a través de unos requisitos que ya en todo caso podemos comentar. Aquí, sin embargo, la única manera de retornar al paraíso perdido es a través del conocimiento. A mí me parece que podríamos retener muy bien de que la única manera de organizar nuestras vidas, la única manera, no es una única estrecha, es una única amplia, de ser dueño de nosotros mismos. La única manera de superarlas es a través del conocimiento. Pero del conocimiento, pero es un conocimiento operativo, no el conocimiento teórico, de que leo muchos libros también, sino el tomar conciencia, el conocernos nosotros mismos, conocer las circunstancias, ser capaces de pararnos y decir, bueno, a ver, ¿en qué estoy? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué problema tengo? Es el conocimiento. Los otros días hablaba con una persona
a raíz de un conflicto que había, entre las personas siempre hay conflictos, siempre disputas. Yo siempre digo que los conflictos o son realmente espantosos o son malentendidos, la mayoría son malentendidos. Es que yo estoy muy ofendido, fíjate lo que ha dicho de mí, fíjate cómo se comporta, fíjate esto, fíjate lo que... Estamos siempre, son malentendidos. Y además esto nos hace mucha mella y además está muy mal. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con las personas, lo que hay que hacer es ver qué está en mí para que la situación cambie o se desbloquee. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no tengo que esperar que la otra persona... Soy yo y ver yo lo que puedo hacer. Yo solo soy, de alguna manera, soy responsable y soy dueño de mis actos, no lo de los demás. Y es increíble lo que se puede cambiar. Los mexicanos, por lo menos en algunas zonas que yo he andado, tienen, a lo mejor también en español, dicen, en el dar está el recibir. Dice. Y a mí eso me gustó siempre, porque de una persona, depende cómo la trates, es la respuesta que vas a tener. A veces hay que tener mucha paciencia, ¿no? Pero depende cómo la trates, es la respuesta que vas a tener. Y esto sería estupendo para las relaciones de convivencia, familiares, entre amistades. ¿Qué está en mí cambiar? Y cuando tú cambias, cuando tú realmente se producen cambios a tu alrededor. Bueno, en el conocimiento entonces estaría de alguna manera la redención o la salvación, tendría el conocimiento un valor soteriológico, esto es de la terminología de la teología cristiana, soteriológico, que es, sotero es salvación. Esto es soteriológico. La soteriología sería una especie de reflexión sobre cómo se va a producir la redención. Que esto hay que interpretarlo, también. Este mismo trabajo de exégesis lo podríamos hacer con el judeocristianismo y a lo mejor hacemos en unos momentos. ¿Cuántas veces nos separan nuestras creencias, nuestras maneras de valorar las cosas? A veces no habría doctrinalmente tantas diferencias, sino en las interpretaciones. Y además, ¿cómo es posible esto actuarlo sin necesidad de tener una fe ni pertenecer a una religión? Pero por supuesto que debemos de alguna manera redimirnos. Y la redención se produce siempre a través del conocimiento, aparte de otros elementos, como redención quiere decir cambiar. Este mundo debe ser redimido. Yo, por nosotros mismos, yo le decía a este periodista, aquí, ¿qué solución? Bueno, dice, ¿qué solución le da a usted? ¿Qué solución daría si usted fuera por gobernara? Y yo le digo, menos mal que no gobierno. No, yo también, pero me interpretó de otro punto de vista. No, a mí me interpretó porque yo no sería nada demócrata si gobernara. Lo confieso en el sentido de la democracia liberal. Hay cosas que cierro, otras que prohíbo. Lo siento, lo tengo que confesar, pero por eso yo no gobierno. Hay cosas que serían intolerables, pero no haciendo daño a nadie, simplemente son intolerables. Yo no gastaría dinero en cosas basura, cuando hablamos de los medios y de todas estas cosas, me ponen enfermo. Yo reconozco que soy... No creo, se ríe Luis, no creo en la libertad de expresión en las democracias burguesas, para nada. Bueno, entonces, menos mal que no gobierno, digo, pero como te sorprenden las entrevistas en directo, te sorprenden, y yo no tengo, digo, bueno, es necesario, claro, es algo general, pero un rearme moral. ¿Qué quieres decir cuando has dicho, no creo en la libertad de expresión? No creo en la libertad de expresión como la que tú quieres tener o la que tenemos ahora. Menudos líos en los que me meto yo, por ser tan provocador. No, a ver, yo no creo, a ver, yo creo que tiene que haber libertad de expresión de todos los ciudadanos y de todos los individuos, pero no creo en esa libertad de expresión que ampara medios que son medios de comunicación que son basura, que siembran que son golpistas, que son destructores, o que están ideologizados. Este es otro tema. O sea, quedamos como palabra santa, estamos haciendo una propaganda ideológica de cosas que son nefastas. A mi modo de ver, algún día en petit comité puedo decir, mira, para mí lo nefasto es esto. Y ojo, que hay cosas que son nefastas, que están de moda y que tú no puedes denunciarlas porque es políticamente incorrecto. Porque hay lobbies, bueno, no me hagáis, voy a parecer peor como si fuera de Vox. Hay lobbies, digamos, no solo hay lobbies económicos, hay lobbies de
de desmoralización de la sociedad, de hacer parecer como guay lo que no es guay. Sí. Sinceramente. Entonces, por ese lado voy yo. O sea, nosotros creemos en la libertad de expresión que debemos de tener, expresarnos nosotros, pero no la que existe ahora, que está todo mediatizado. Claro, que de alguna manera tendría que haber unos... Yo no sería demócrata en este sentido. Yo no dejaría que ciertos medios dijeran ciertas barbaridades. Medios que están continuamente intoxicando. Prensa tipo Eduardo Inda y cosas por el estilo. Yo lo pongo lo mando a trabajar a algún campo. Lo siento, no quedó muy bien, porque no quedó muy bien, pero es así. Claro, desde otro punto de vista, Terminemos. desde otro punto de vista, los que necesitan son los del otro. ¿Cómo dices, Teresa? Desde el punto de vista de Ida, los que intoxican son los los flautas o estos, ¿no? No sé si me oye. ¿Qué has dicho? Desde el punto de vista del que tú hablas, de Inda, que yo pueda estar de acuerdo o no, es otra Sí. cosa, los que intoxican son los perroflautas. Sí, claro. Es que porque somos bolivarianos y somos bolivarianos y somos de Maduro. Yo prefiero 20 Maduros antes de un casado Pero que no es lo que mezclado con un democracia. Rivera. Que no es lo que yo prefiera, sino No, ya que lo sé. entonces No, por definiríamos supuesto, como por supuesto. democracia. Por supuesto. Por eso que como ellos son los que mandan, a través de hacen cambiar leyes y a través de los poderes económicos. Ahora, esa sería otra reflexión, la democracia que queremos. Por supuesto, yo creo en la libertad de expresión. Y de hecho, si no hubiera libertad de expresión, aquí en este país hay libertad de expresión. También, no me refiero ya a los medios. Yo no podría decir estas cosas si no hubiera libertad de expresión. Y no las digo ahora porque estoy en esta universidad libre, sino lo he dicho toda mi vida y nunca me han echado y me he jubilado como funcionario y no ha pasado nada. Pero eso no pasa en todas partes. Por eso también hay que ver, yo soy un gran partido, yo soy un gran defensor de esta democracia que tenemos, en un sentido soy defensor, frente a otras cosas que serían asfixiantes y sofocantes. Ojo, aquí a pesar de todo, pues es de España, yo soy bastante defensor. Que por ejemplo nos quejamos, pero tenemos una sanidad que probablemente es la mejor del mundo, y si no es la que... Sí. Imaginaos cómo se... Sí, ya lo sé, Marisa, ¿cómo serán las otras? ¿Cómo serán las otras? Tenemos una educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, que esto está haciendo cambiar el país. Todo este tipo de cosas, eso le decía yo también al periodista. Yo no soy Dinamitador. Dinamita. No quiero hacer explotar el sistema. Bueno. Precisamente ante esa visión, habíamos avanzado un poco, ante esa visión de... por Dios, sí. Para Teógenes morir no es el peor de los males, sino desear morir y no poder obtener tampoco esto, dice Sófocles, ¿no? Morir no es el peor de los males, sino desear morir y no poder obtener tampoco esto. Oye, esto yo lo he puesto porque atañe a otras cosas muy en boga, muy en boga. Las personas tendríamos que tener derecho a morir dignamente cuando quisiéramos, por ejemplo. Por supuesto, tomando unas precauciones. Esto es como lo del aborto. Se puede hacer un aborto clandestino sin ninguna garantía, o se puede hacer aborto con todas las garantías, ¿no? Luego, no entro en el tema del aborto. Se puede morir de una manera clandestina, de una manera terrible, tirarse de un 10º piso, ¿no? O morir de una manera digna y controlada. También eso parece que las iglesias y verdaderamente están siempre intentando legislar o mandar sobre nuestras decisiones privadas, ¿no? Esas son las cuestiones privadas. El derecho a la vida y el derecho a morir dignamente van unidos.
interesante la esperanza que puede significar para conjurar el temor a la muerte, el saber que podemos manejar nuestra propia muerte. Sería muy interesante y muy justo y muy digno para el ser humano. Bueno. Bueno, hay muchos textos que los voy a ir pasando. Bueno, es muy interesante el texto de Platón en el Protágoras, referido a esta época. Veréis que de ahí surgen muchas cosas. Dice, de tiempo antiguo, de común acuerdo, consagraron a Apolo en el templo de Delfos una primicia de su sabiduría, inscribiendo aquellas palabras que todos celebran. Conócete a ti mismo. Y la otra es nada en exceso. Esta era la forma de la filosofía de los antiguos, dice Platón. Para Platón, lo esencial de la filosofía del antiguo era conócete a ti mismo y nada en exceso, la moderación. Me he saltado algún texto y ahora no quiero volver atrás, pero efectivamente es la moderación lo que propone, qué civilizado, qué avanzado, que es el concepto griego de moderación. Porque si realmente fuéramos moderados, no explotaríamos los demás, no existiría esta sociedad de consumo y tampoco estarían envenenados los mares, la naturaleza de plásticos y de residuos que nos van a liquidar. O sea, pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué queremos? Tenemos que ser moderados. Esto parece que es un consejo. No, es que habría que profundizar en qué significa la moderación. ¿Qué tiene que ver la moderación con los apegos? ¿Qué tiene que ver la moderación con el poseer? ¿Qué tiene que ver la moderación con la dominación? ¿Qué tiene que ver la moderación con la intolerancia? Yo tengo mis ideas y tengo que pensar, pero no fomento no fomento la intolerancia, respeto la de los demás. En ese sentido, apuesto totalmente por la libertad de expresión. Porque, como yo he dicho también alguna vez en esta misma sala, hay relatos, hay muchos relatos, hay muchas maneras de organizar las cosas. Y todos esos relatos juntos constituyen un gran relato que nos puede permitir construir una sociedad mejor. Todos los relatos, todos, dentro de un orden. Hay relatos que tienen que estar absolutamente prohibidos y sepultados. Hablemos, por ejemplo, de memoria histórica. El relato nazi, es decir, no se puede permitir que haya un relato nazi en pos de la libertad de expresión. No, señor, no puede haberlo. No tenemos ni que saber dónde está enterrado, o si está enterrado o no Hitler o Mussolini. No hay tumbas de peregrinación para estos personajes. Bueno, aquí va a aparecer la cuestión de la transmigración de las armas en los órficos. Es un texto de Platón en el Fedón, texto 39. Dice, hay un antiguo... Bueno, pero hay otro anterior. No, está bien. Hay una antigua doctrina órfica que afirma que existen allá, en el Hades, almas llegadas desde aquí, y que desde allá retornan nuevamente hacia aquí, y que resucitan los muertos y nacen de ellos nuevos seres. Bueno, los órficos fueron quizás los primeros, pero bueno, no son los primeros en sentido absoluto, pero sí la cuestión de que como hay que purgar esos males y esas culpas, el cuerpo está para purgar, pero luego nos reencarnaremos o retornaremos a ese paraíso perdido, o tendremos que seguir el ciclo de reencarnaciones para ir purgando esos males. En algunos casos los antiguos lo cifraban en 3.000 años dura el proceso. No sé en qué año estaremos cada uno, podríamos averiguarlo, ¿no? 3.000 añitos. Yo espero estar en el 2990 y tanto, pero bueno, esto también es muy antiguo. No es mayoritario, no era mayoritario en nuestra cultura la cuestión de la reencarnación. Sí creíamos, y creyendo, la gente sigue creyendo en el otro mundo y en el cielo y en el paraíso y en el que se va a encontrar con sus
con los fallecidos queridos allá arriba, porque además lo ponen arriba, eso sigue presente. Y además a veces plantear esto, o poner dudas sobre esto, pues, yo he tenido momentos un poco duros en ese sentido, ¿no? Me pasó en Mendoza, pues creo que fue este viaje que hice. Estaba yo en una reunión de gente como nosotros, en una casa donde me invitan cada vez que voy, y entonces sale lo de la otra vida y yo digo, bueno, pues yo creo que no hay otra vida, y además me parece que... Y una persona se sintió muy mal. Dice, para mí, claro que hay otra vida, y además estoy esperando, se le acababa de morir el marido hacía 3 meses. Y yo le estaba quitando la única esperanza, o falsa esperanza que tenía, que por otra parte no era una esperanza falsa, mucho más grave que las que tengo yo, buscando esos absolutos que sé que no existen. Pero hay que ser delicado con el tema de la otra vida a gente que le resuelve. Sin embargo, se ha puesto de moda, habría que ver por qué, en las últimas décadas, la cuestión de la reencarnación. Por influencia, quién sabe, sería otro tema. Y eso me parece ya un poco más... Bueno, es otra versión de la inmortalidad. Y entonces, se puede pensar que yo lo he conocido en otra vida, ¿no? Seguramente no... Se usa mucho para ligar eso, ¿eh? Aviso. Yo a ti te he conocido en otra vida. Es verdad, está bien, es un recurso, ¿eh? No te digo nada leerle las líneas de las manos a un amigo, oye, empezar a leerle cosas y decir, oye, veo aquí a una mujer extraordinaria y qué sé yo. Bueno, Aristóteles mismo dice, los que celebran la iniciación dicen que el alma paga la culpa, y que nosotros vivimos en expiación de ciertos grandes pecados. Afirmamos también, dice Clemente de Alejandría, afirman también los antiguos teólogos y adivinos que por algún castigo el alma está agregada al cuerpo y sepultada en este como en una tumba. Bueno, pues esto está lleno de textos de este tipo. Esto atañe al dualismo alma-cuerpo. Lo hemos desarrollado aquí bastante cuando hemos visto Platón, creo que lo desarrollaremos más, pero tenemos una actitud dualista. Seguimos siendo dualistas. La cuestión de alma-cuerpo. Parece que esto es del alma y que esto es del cuerpo. El espíritu y la materia. Yo soy espiritual, este es materialista. Cuando la psicología y la ciencia nos dice que somos una unidad, somos un organismo único donde distintas funciones, pero ese dualismo hace bastante problemático. Creo que tenemos oportunidad de profundizar en él. Aquí están los textos. Bueno, seguimos con los textos 43, 44, aquí hay un texto de Platón que es clave, ¿no? Bueno, leo deprisa porque es más o menos resumen lo que he dicho. Dice, algunos dicen que el cuerpo, soma, es tumba, sema del alma. Soma, sema, ese juego de palabras del cual ya hemos hablado en otros cursos, ya que ésta se halla sepultada en el cuerpo en el que está. Pero me parece también que Orfeo y los suyos le han puesto sobre todo este nombre, soma, en cuanto el alma expía la pena de los pecados que tiene que expiar. Y esa envoltura, especie de una cárcel, la tiene para salvarse. Sozestai, o sea, de ahí viene salvación, esotería, ya que para el alma esto es justamente aquello de lo cual toma el nombre, es decir, un cuerpo, soma, hasta que el alma se haya pagado su deuda. Platón en el Cratilo. Según Mondolfo, que es un autor que he estado consultando, Rodolfo Mondolfo, del principio del siglo XX, de origen italiano, pero que estuvo en Argentina de profesor, el pecado original en la mitología órfica es el de los titanes, rebeldes a Zeus, que despedazan y devoran a Dionisio niño. Zeus lo fulmina y con sus cenizas crea al hombre, quien de esta manera lleva en sí una parte titánica, pecaminosa, el cuerpo, y una parte dionisíaca divina, el alma, que aspira a liberarse de la unión con la otra. O sea, nosotros estaríamos hechos con los asesinos, con las cenizas, los titanes, de los asesinos de Dionisio, niño, que es divino. Es muy interesante el Dionisio niño, en la relación apolino-dionisíaco, que también hemos hablado aquí, qué interesante sería poder potenciar lo dionisíaco.
en nosotros, como manera de ser felices también, como podemos, ¿no? En esta pradera en donde estamos arrojados, ¿no? Este prado donde estamos arrojados. Lo apolíneo es interesante, es la perfección, el orden, pero lo dionisíaco es lo que dirige el placer, como los niños, ¿no? Hay una corriente de la psicología, Teresa, que yo por lo menos estudié y trabajé en ella, que se llama el análisis transaccional, que a lo mejor te lo recuerdas porque somos más o menos de la misma época, entonces hablaban del yo P, yo A y yo N, y cómo actuamos, y el yo N lo teníamos muy, el yo niño, ¿no? El yo N significa, nuestra parte, es la parte lúdica, la que rige, que no tenemos por qué, siendo adultos, no minimizarla o atosigarla, ¿no? Importante. También no podemos ser, siendo adultos, con un yo N enorme, por lo tanto somos unos inmaduros, infantiles e irresponsables, ¿no? Pero sería muy interesante. Bueno, ¿qué hora tenemos? ¿Qué hora es? Bueno, yo creo que podríamos casi parar aquí, para daros la oportunidad de participar. Me quedan textos, a ver, estamos justamente para lo que... Bueno, me queda un poco, pero lo podemos tomar, lo podemos recuperar, no nos queda tanto. Bueno, la cuestión del destino y cómo nos liberamos de la rueda del destino, etc. Pero yo creo que podemos parar aquí, porque... bueno, leo el último párrafo que yo había tenido, lo leo para no irme por las ramas, y hay unos textos intermedios que puedo recordar uno la semana que viene. Estamos hablando del orfismo siempre, no estamos todavía en la filosofía, ¿eh? En cuanto al camino de la purificación y la salvación del alma, en el orfismo, y la salvación del alma del ciclo de los nacimientos, se halla originalmente constituido por la iniciación en los misterios y por la observancia de las normas de la vida órfica. Había unos ritos iniciáticos para iniciarse en los misterios y entrar en el mundo del conocimiento. También lo había en el cristianismo. El catecumenado, hasta que pudiera, era un tiempo de espera para realmente poder ser bautizado. A través del significado ritual pasa a un significado ético. Es muy importante los ritos iniciáticos. En la antropología se llaman ritos de paso. Aquello que imprimen estado, por ejemplo, cuando te gradúas, imponen algo, te has terminado una carrera. También hay ritos iniciáticos, os declaro marido y mujer. En ese momento es un rito iniciático que se inicia una historia estupenda, maravillosa. ¿No? Es un estupendo rito iniciático. Ahí estamos como perdidos como en la pradera, ¿eh? No sabemos en lo que nos metemos. Bueno, yo soy un crítico irónico de ciertas maneras de entender estas cuestiones. Pero cuando lo de los ritos iniciáticos también tiene que ver con aquello que yo hablaba de crear acontecimiento. Crear acontecimiento, o sea, algo, tomar conciencia de decir, bueno, pues vamos a profundizar en él, lo vamos a hacer crecer, le vamos a dar sentido, dar significado. Hay ciertas cosas que tienen significación. Los seres humanos tenemos la capacidad de crear significaciones y sentido y de otorgar un valor añadido a los actos y a los gestos, ¿no? Y entonces, este es un temazo también. Fijaos que yo tengo una tendencia con vosotros, bueno, tengo una tendencia caracterológica a que tomemos conciencia, porque a mí me parece tan importante, yo no me he acostumbrado jamás, y eso significa estar admirado, maravillado, a que haya un grupo como este, de los cuales yo he conocido varios, que estemos juntos en estas cosas. No me he acostumbrado jamás. Y para mí esto es una súper salida a muchas cosas. Simplemente esta situación. Ya sabéis que incluso yo he podido observar a lo largo de estos años las relaciones que han crecido entre vosotros, las relaciones magníficas. Se han generado amistades. Nos habían engañado, decían, no, amigos son los del cole, o son los compañeros del barrio, los del pueblo. No, amigos son gente que se ha conocido hace hace 2 o 3 años en estos avatares, ¿no? Bueno, seguimos.
bueno, que este significado ritual para los órficos pasa a un significado ético. Ético quiere decir muchas cosas, se convierte en costumbre, pero también en significado moral, de elevación espiritual por encima de los intereses materiales y de los bienes corpóreos. Y luego con los pitagóricos, muy interesante Pitágoras, se pasa a considerar como principal y suprema vía de purificación y de salvación del alma la iniciación en la ciencia y en la contemplación filosófica. A mí hay un término que me encanta, que es el de purificación. Me encanta. Tiene que ver con la catarsis. Tenemos que aspirar a ser puros. Tenemos que, yo utilizo una expresión que me gusta, me encanta, cuando pienso a las personas, no lo digo porque me van a pensar que estoy yo, quién sabe qué, personas que yo encuentro que son puras de corazón, limpios de corazón, hay que ser puros, eliminando dobleces, bueno, en la vía de purificación y de salvación del alma o de la salvación, es fundamentalmente la iniciación en la ciencia, la epistemia, que es lo que vamos a ir viendo, y en la contemplación filosófica. Esto lo dice Platón en el Fedro. Después coloca en primera línea entre los caminos para alcanzar la beatitud eterna del alma. Bueno, que también Platón coloca, después, en la primera línea. De esta manera, en las creencias y los ritos del orfismo está el origen de la formación del ideal filosófico de la vida. Precisamente, cuando hablamos de inicio de la filosofía como ese ideal, como actitud, la raíz, la primera, está precisamente en los ritos de los órficos. Y ahí la importancia de Parménides, pero que también tuvo mucha influencia en Platón cuando se exilia de Atenas a raíz de la muerte de Sócrates. Y luego, bueno, está siempre uno que estuvo en relación con los pitagóricos, son los eleatas, aquel filósofo tan críptico digo, no crítico, que es Parménides, y que ya sabéis que me encanta, y que de ahí saco yo muchísimas cosas, y que este año le vamos a dar otra vuelta de tuerca. Bueno, pues yo agradezco vuestra paciencia y a vuestra disposición, ¿no? Así que